En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Palabras de un tango de Enrique Santos Discépolo, que se hicieron sentir a lo largo de un siglo. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, revoluciones sociales, el horror del Holocausto, la bomba atómica. Pero también el esplendor de los avances científicos, la penicilina, el auto, el teléfono. Historias contadas por primera vez en la pantalla de un cine. Una Argentina industrializada en periodo de entreguerras. El nacer del peronismo, el movimiento obrero y el vigor sindicalista. 100 años en los que se asoman conflictos raciales, luchas de minorías, una escalada imparable de la ciencia y la tecnología. Siglo XX, ¿un cambalache? Grandes pérdidas, grandes avances. Hoy, siglo XX, ¿qué nuevos movimientos surgen? Para estudiar la historia del siglo XX, una línea de análisis importante a tomar en cuenta es el contexto internacional convulsionado por las guerras mundiales. En cuanto a la historia de nuestro país, el siglo XX se caracteriza por periodos que oscilan entre democracias y dictaduras, presidencias que llegan a asumirse gobierno a partir de elecciones limpias y, por el contrario, fraudes electorales que se reiteran en el tiempo. Cierto, esta semana estuvimos hablando de la posibilidad de elegir a tus representantes, de fraudes y de golpes de Estado. A ver, ¿cuál sería la definición de un golpe de Estado? ¿Tomar por la fuerza el control de un país? Algo así. Aquellos sectores que no se consideran conformes con las decisiones de quienes gobiernan o no ven sus intereses representados, toman el poder por la fuerza. Son golpes de Estado que constituyen gobiernos dictatoriales. La inestabilidad de la democracia como forma de gobierno en nuestro país es una constante de nuestra historia del siglo XX. Hay que reconocer que suena bastante complicado. La verdad es que una suerte para mí haber vivido toda mi vida en democracia. Claro que sí, hay que valorarlo. Luego del golpe de Estado a Ramón Castillo en 1943, una junta militar asume el gobierno con el liderazgo del general Pedro Ramírez. Dentro del gobierno de militares es designado como secretario de Trabajo y Previsión el general Juan Domingo Perón. En este rol, Perón empieza a negociar y atender a las demandas de los trabajadores y comienza a escribirse poco a poco una parte fundamental de la historia argentina del siglo XX, la que lleva a Perón a ser presidente de la República en 3 ocasiones. Claro, único presidente elegido 3 veces en la Argentina. En distintos momentos del día de hoy estudiaremos y analizaremos aspectos centrales de sus primeras 2 presidencias, desde 1946 a 1955. Veremos aspectos sociales, políticos, económicos y culturales de sus gobiernos. Bien, un programa a pura historia hoy. Y así, en el marco de la pregunta semanal, siglo XX, ¿es un cambalache? Nos vamos acercando a nuestro planteo de hoy.
¿Qué nuevos movimientos surgen? En 1943, como decíamos, aparece en la escena política argentina la figura de Perón, quien por sus gobiernos y su liderazgo en los años siguientes fue señalado como una de las personalidades más importantes del siglo XX. Pensemos que esos años fue cuando comenzó a construirse una nueva fuerza política que perduraría hasta la actualidad, el peronismo. Es cierto, y eso que ya pasaron casi 80 años. Perón, ya desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiendo al movimiento obrero una visión reivindicatoria y nacional del trabajo. A su vez, promovió una legislación protectora inspirada en los principios de justicia social. A inicios de 1944 conoció a María Eva Duarte, quien luego sería su esposa. En la historia mundial es mucho más conocida con el nombre de Evita. Hasta hicieron un musical y una película dedicada a su figura, con Madonna, me parece. Para entender el fenómeno peronista hay que tener en cuenta la capacidad de liderazgo de Perón. Una característica importante de este liderazgo es su carisma, fundamental en su relación con el movimiento obrero. En este sentido, cuando a partir de su desempeño en la Secretaría de Trabajo y Previsión empezó a crecer su popularidad entre los trabajadores, en gran parte de los altos mandos del ejército, de ideas conservadoras y elitistas, empezó a aumentar la desconfianza hacia él. ¿Y entonces qué pasó? ¡Qué intriga! Esto parece una película de suspenso en este punto. Dale, Magalí. Estos acontecimientos derivaron en la convocatoria del 17 de octubre de 1945. Una de las movilizaciones más emblemáticas de la historia del país, si no la más emblemática de todas. Pero vamos a ver con los chicos y las chicas que nos ven desde sus casas cómo fue que se produjo y qué cambió a partir de ese momento. Como secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente de la Nación, Perón cambió la realidad de los trabajadores. Se crearon convenios colectivos de trabajo, tribunales laborales y se lograron conquistas como la indemnización por despidos, las vacaciones pagas, el aguinaldo y la firma del Estatuto del Peón Rural. Los trabajadores lo apoyaron masivamente. Al mismo tiempo recibía los embates de algunos sectores del poder, las Fuerzas Armadas y distintos medios de comunicación. La ofensiva en su contra estaba liderada por el general Eduardo Ábalos, jefe de la guarnición de Campo de Mayo. ¿Y por qué lo atacaban? Ábalos quería ser el próximo presidente constitucional y la popularidad de Perón era un obstáculo para conseguirlo. El 9 de octubre se reunió con el presidente Edelmiro Farrell y lo intimó a que separara a Perón del gobierno. Farrell accedió y los dos le pidieron a Perón la renuncia a todos sus cargos. Él aceptó, pero con una condición, que le permitieran despedirse de los trabajadores por cadena nacional. De la Secretaría de Trabajo y Previsión, únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra. El 17 de octubre, al amanecer, una multitud comenzó a dirigirse hacia la Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Eran miles de trabajadores fabriles que llegaban desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para pedir por la liberación de Juan Domingo Perón, preso en la isla Martín García. Hora a hora va haciéndose más densa la multitud que deja advertir sus propósitos de no abandonar el terreno hasta que sus pedidos sean escuchados. El grito convocante de los y las miles de hombres y mujeres reunidos y reunidas en la Plaza de Mayo era uno solo: queremos a Perón. Y la escena se repetía en las principales ciudades del país. Un grito que quedó en la historia, como ese mítico 17 de octubre. Por la noche, Perón logró que lo trasladen desde la isla Martín García al Hospital Militar, en el barrio porteño de Belgrano, por una enfermedad pulmonar. La multitud se dirigió hacia las inmediaciones del hospital. Al dejar la isla Martín García, en la provincia, salía de la órbita de la Marina, comandada por su enemigo Héctor Bernengo Lima, quien quería que Farrell y Perón abandonaran el gobierno para que se hicieran cargo un grupo de hombres de la oligarquía. El entonces ministro de Guerra, general Eduardo Ábalos, se asoma a los balcones de la Casa de Gobierno. Pretende en vano dirigir la palabra a la multitud que insiste en sus estribillos. En tanto, dentro del Palacio del Gobierno la política cambia nuevamente sus rumbos. Sabiendo que el único que podía calmar a las miles de personas reunidas en la Plaza de Mayo era Perón,
Ábalos se reunió con él a las 18:30 en el hospital militar. Perón aceptó ir a la plaza, pero solo con una condición, que se llame a elecciones libres. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Y a las 11 de la noche, Perón finalmente habló al pueblo reunido en la plaza. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. El 17 de octubre comenzó una nueva etapa en Argentina que consistió en luchas y ampliación de derechos para sectores que hasta entonces habían permanecido invisibles y que irrumpieron en la escena política y consagraron a Perón como su líder. Las elecciones presidenciales se adelantaron para febrero de 1946. La fórmula Perón-Quijano se impuso con el 52% de los votos. El 4 de junio de 1946 asumió como nuevo presidente. El país venía de un proceso de sustitución de importaciones, por lo que se habían desarrollado una gran cantidad de industrias. El objetivo del primer gobierno peronista en tanto a la política económica fue el desarrollo de la industria nacional, para favorecer fundamentalmente a los pequeños y los medianos empresarios, que hasta ese momento se veían bastante afectados por la competencia de los productos extranjeros y políticas históricas en la Argentina que habían favorecido justamente al capital extranjero, a los grandes terratenientes y esos grandes empresarios. Para poder desplegar esta industria nacional, el gobierno fomentó una enorme cantidad de créditos que se podían tomar a tasas muy bajas, se llamaban tasas negativas, porque tenían que pagar como tasa de interés menos de lo que aumentaba la inflación en ese mismo año. En segundo lugar, desplegó una política de nacionalizaciones muy importantes en sectores fundamentales de servicios, como por ejemplo los ferrocarriles en manos de los ingleses, los teléfonos en manos de los norteamericanos, y creó nuevas empresas del Estado, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, yacimientos carboníferos fiscales, amplió la flota mercante y usinas eléctricas para proveer de energía a diferentes regiones del país. Por último, impulsó una política que se llamó de redistribución de ingresos. Esto implicaba dar cuenta de reclamos históricos del movimiento obrero que exigía que existieran jubilaciones, vacaciones pagas, un aguinaldo, indemnización por despidos, y de esta manera, sumado con las mejoras en la salud y en la educación públicas y el acceso a la vivienda, permitió que una gran mayoría de trabajadores y trabajadoras estuvieran en mejores condiciones de vida y de trabajo para consumir más y estimular el desarrollo de esa industria nacional. El presidente lanzó el Plan Quinquenal, un fuerte proceso de nacionalización de la economía. El IAPI fue un instrumento fundamental de la política económica peronista, y entre sus múltiples funciones, una de las principales fue lo que se llamó la nacionalización del comercio exterior de granos. Esto significó que el Estado argentino pasaba a ser el único comprador de los granos que se producían en el país, trigo, maíz, lino, girasol, y el único exportador o el principal exportador de esos granos. De esta manera los compraba en el mercado interno a un precio menor y los vendía fundamentalmente entre 1946 y 1948 a un precio más elevado en el mercado mundial. Esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta era utilizado para conseguir los dólares, las divisas que se dice hasta hoy en día, para poder incentivar el desarrollo industrial. ¿De qué manera? Utilizando esos dólares para importar la maquinaria y los insumos que en el país no se generaban. Al mismo tiempo, el IAPI lo que permitía, al ser el único comprador de los granos en el mercado interno, era mantener los precios de los productos alimenticios en el mercado interno a un nivel razonable que le permitiera a la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras poder acceder a esos bienes. Uno de los inventos del siglo XX fue sin duda la televisión, porque podemos considerarlo como un aparato de lujo o un electrodoméstico no imprescindible, pero siendo realistas, ¿quién se imagina hoy en día su hogar sin televisión? Difícil de imaginar un hogar sin televisión, y además
hay otra pregunta. ¿Dónde estaríamos nosotros en este momento si no existiera la televisión? Qué pregunta difícil de responder. Así como desde comienzos del siglo XX los avances tecnológicos en las comunicaciones llevaron a anunciar una nueva era en la historia de la humanidad, la televisión en la década del 50 deslumbró a la generación que la vio nacer y la acompañó en su desarrollo tecnológico y en su expansión hacia todos los sectores sociales. La televisión no solo impactó en la vida cotidiana modificando hábitos de vida, el uso del tiempo libre e instalando nuevos consumos, sino que hasta las ciudades modificaron su aspecto. Los techos se llenaron de antenas y se modificaron las rutinas de uso de los espacios públicos. El mundo se volvió todavía más al alcance de la mano porque la televisión empezó a cumplir un papel central en la comunicación de masas. Gracias a la televisión hoy llegamos a la casa de todos los chicos y chicas de todo el país. Para poder explicar este ascenso, no solo tenemos que mirar el desarrollo de las sociedades, también hay que prestar atención a los procesos industriales y de organización social que se dan luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos países se consolidan como países centrales y posicionan sus industrias, incrementan los niveles de consumo de las clases obreras y buscan mejorar su calidad de vida. La publicidad y su desarrollo en los medios de comunicación contribuye en gran medida a que la televisión se posicione como un medio popular ligado al entretenimiento por su participación en la sociedad de consumo. Pero vamos a conocer un poco más acerca de su historia. En 1926, el inventor e ingeniero eléctrico John Logie Baird logró reproducir por primera vez en la historia una imagen a través de la pequeña pantalla. Las primeras imágenes de la televisión eran muy diferentes a las actuales. Era una imagen estática, sin movimiento. Pero entonces era más parecido a una proyección de una fotografía, por ejemplo, que la tele de hoy en día. 2 años después, la empresa del inventor logró transmitir la primera señal de televisión entre Nueva York y Londres. Esto fue un gran avance para la época, pero el aparato televisivo recién se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial. La primera transmisión comercial de televisión en color fue realizada en 1951 en Nueva York por la cadena norteamericana CBS. Y en ese mismo año llegó la TV a la Argentina, ¿no? Sí, en 1951 también. Jaime Yankelevich fue el pionero en el país, con la transmisión del último discurso de Eva Perón en el acto del 17 de octubre. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. También se emitió en ese año el primer partido de fútbol. No era habitual que las viviendas contaran con un televisor. La gente se acercaba a los bares u otros comercios para poder ver las transmisiones. En 1954 comenzó el primer noticiero argentino. Después vendrían los musicales y los programas de cocina en vivo. Se empieza a poner cada vez más divertido y más parecido a lo que tenemos hoy en día. Cerca de 1955, la televisión todavía no era un fenómeno de masas en Argentina. El costo del aparato era casi el doble que el de una heladera. Se transmitía un solo canal y durante pocas horas, con una programación precaria que llevaba a que se cortara por problemas de sonido o iluminación durante los programas en vivo. Pero con el paso de los años, los televisores se hicieron cada vez más populares y accesibles, y se abrieron nuevos canales privados que comenzaron a desplegar programaciones locales y a transmitir producciones de otros países, en especial norteamericanas. Sin querer, y aunque no haya sido creada para eso, sin querer educa, sin querer forma, sin querer genera opinión, pensamiento, discurso. Durante las siguientes décadas surgieron los programas de humor, telenovelas, noticieros con información general y policial, telecomedias y los primeros talk shows. Esa ya es la tele más parecida a la que conocemos hoy. Ya en el siglo XXI la televisión entró en la era de la digitalización y comenzaron a multiplicarse las señales con una variedad más amplia de contenidos. No hay mucha conciencia previa cuando se genera un proyecto de cómo puede impactar en la sociedad. Yo creo que la televisión en ese aspecto tendría que tener un decálogo de principios
que tienen que estar muy regidos, ¿no? Y me hago cargo también yo como productor, que he hecho programas también que a veces no te das cuenta y estás generando discurso y estás generando mensajes que por ahí llegan decodificados mal. En el siglo XXI comenzó el reinado de Internet en las comunicaciones. Mediante la red se pueden transmitir palabras, fotos y contenido audiovisual en una misma plataforma. Esto impactó en el sistema de medios conocido hasta fines del siglo XX con la radio, televisión, el cine, la literatura, la música y la prensa. Con el correr de las primeras décadas del siglo, ya no se trata de pensar la televisión en Internet, sino en el impacto de Internet en el consumo de medios. Y es innegable que este impacto se produjo y que día a día es cada vez más importante. Desde su aparición, los televisores conquistaron los hogares de todo el mundo y en gran medida reemplazaron a la radio como medio favorito para informarse o juntarse entre todos y todas a escuchar. En este caso también se podía ver, entonces se ganó en inmediatez para acceder a las noticias. Al mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaban a aumentar su poder y responsabilidad. El uso de satélites para recibir y enviar las emisiones televisivas vía microondas facilitó su distribución. La volvió más ágil, rápida y efectiva a lo largo de grandes regiones del planeta. Después comenzaron a instalarse antenas parabólicas para transmitir programación extranjera, extendiendo el alcance de la tecnología. Hoy vamos a hablar con un especialista en la historia de la televisión para que nos cuente un poco más sobre el tema. ¿Quién anda ahí? Primero que nada, por favor, preséntese y díganos dónde vive. Hola, ¿cómo les va a todos? Muchas gracias por esta invitación. Soy Carlos Ulanowski, periodista, escritor, un hombre ya muy grande, tan grande que asistía al nacimiento de la televisión en 1951. ¿Cómo fue cambiando la televisión y en qué momento se encuentra hoy? Les digo, no encuentro mejor manera de ilustrar esta respuesta que imaginando un estudio de televisión lleno de aparatos de televisión, desde los primeros armatostes, marcas Zenith, Raytheon, Keypart, Dumont, pasando por los siguientes modelos que fueron fabricados por la industria nacional, como los Noblex, los Philips, hasta los actuales plasmas, que son aparatos inteligentes, delgadísimos, con múltiples funciones, que en algunos casos ocupan media pared de una casa. Y les cuento estas cosas que a lo mejor ni las sospechan. Durante años tuvimos solo un canal de televisión. Ese canal de televisión transmitía en blanco y negro y resulta que para encenderlo o para apagarlo o para sintonizarlo había que acercarse al aparato y accionarlo manualmente porque el control remoto, al que los chicos llamábamos remolcontroto, llegó muchos años después. Y en el principio, en las casas, era toda una hazaña afinar la imagen del televisor. A veces el televisor teníamos que verlo con una dificultad que se denominaba lluvia, porque no era clara la imagen, ¿no? Se necesitaba una antena exterior que se colocaba en el techo o una que se colocaba encima del aparato y había que, en ambos casos había que accionarlas manualmente, ¿no? ¿Qué momentos históricos o importantes se pueden destacar de la televisión en Argentina? Creo que es importante darle un lugar a lo que hizo Jaime Yankelevich, que fue a Estados Unidos varias veces, compró material de rezago y con ese material de rezago instaló la televisión en lo que era Radio Belgrano, al punto que cuando uno se fija en las primeras fotografías de la televisión, en las cámaras dice LR3 Radio Belgrano TV,
¿no? Sí, bueno, digo, tuvo mucho que ver Jaime Yankelevich. Por ejemplo, en 1969 la televisión argentina también transmitió la llegada del hombre a la luna. En 1980 se inician las experiencias iniciales de televisión por cable, que en algún momento pasa a ser satelital y luego, como ahora, digital. En este mismo año 1980, desde Argentina Televisora Color, Canal 7, se inauguran en el país las transmisiones a color. ¿Cómo se modificó la relación de los espectadores a partir de la llegada del Internet? ¿Cómo será el futuro de la televisión, según vos? Siento que eso, debido a Internet, también el consumo televisivo se ha transformado profundamente. Por ejemplo, ya no es necesario ver televisión en los horarios convencionales u originales. Uno puede elegir ahora el momento en que quiere volver a ver ese programa o verlo como si lo estuviera viendo por primera vez. Tampoco es necesario ver televisión en los receptores tradicionales. A lo mejor uno se ha empeñado, ¿viste? Ha comprado un plasma extraordinario en no sé cuántas cuotas y resulta que termina viéndolo en dispositivos móviles, como la computadora, el iPad, la tablet, el teléfono celular. Bueno, la televisión es ahora a demanda, como se dice, ¿no? La gente realmente puede armar en un solo día su propia programación. Y eso me parece que es algo impresionante, ¿no? Un cambio muy impresionante. Muy bien, muchísimas gracias por participar y por compartir un poco de este conocimiento con todos nosotros y nosotras. Bueno, agradecido entonces por esta posibilidad de comunicarme con ustedes y les dejo una pregunta. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Estamos viendo televisión o estamos viendo internet? Hoy nos toca saber qué imaginan nuestros amigos y amigas que están del otro lado sobre el siglo XX y los movimientos que surgieron. Hola, soy Astor Peisajovich, tengo 11 años. Soy de Ciudad de Buenos Aires. Hola, yo soy Luciano Pepe, voy al Monseñor de Sandy, o al Don Bosco como muchos lo conocen, y soy de Don Bosco. Yo soy Rafael Martín, tengo 11 años, ando en 6º grado en la escuela Juan Gutenberg, número 122, la localidad Campo Alegre. ¿Por qué crees que fue fundamental la organización de los trabajadores y los sindicatos? Para que tengan un buen empleo, para que tengan una buena paga y para que tengan un buen horario laboral. Para mí fue fundamental porque apoyó a los obreros y a los trabajadores muchísimo la fundación y nada, eso los ayudó para seguir adelante. Yo creo que fue fundamental la organización de trabajadores y sindicatos para defender los intereses comunes y garantizar las condiciones laborales. ¿Qué simboliza para vos la televisión? ¿Un invento extraordinario? ¿Un aparato más? ¿O qué te pasa simplemente con la televisión? La televisión para mí sí es un invento extraordinario porque yo nunca me imaginé que con un control así podrías tocar un botoncito y puedes poner lo que quieras en cualquier momento del día. La televisión para mí fue de los inventos más grandes que se hizo, porque desde la televisión empezaron a llegar un montón de cosas más, como la computadora, porque la computadora es como una televisión chiquita. También pudieron hacer un montón de cosas más. Y nada, para mí es de los mejores inventos que se crearon en todo el mundo. Para mí, la televisión simboliza un invento de comunicación
un invento extraordinario que nos mantiene informados y entretenidos. Los orígenes del tango son previos al siglo XX. Se remontan a los comienzos del siglo XIX. Sin embargo, es a fines de ese siglo y principios del siglo XX cuando se populariza y se instala como un ritmo propio de la identidad argentina, aunque tiene su escenario más fuerte en el Río de la Plata. Género musical, danza y letra, el tango recoge influencias de los ritmos africanos y del crisol de pueblos y culturas que fueron llegando a nuestro país en las sucesivas migraciones. Y a lo largo del siglo genera sus propias vanguardias, se recrea una y otra vez en las distintas generaciones. Desde mediados del siglo XIX, hombres y mujeres de distintos lugares del mundo empezaron a migrar hacia Argentina. Entre las causas estaban las grandes dificultades económicas en sus países de origen, las guerras, el espíritu de aventura y la intención de progresar. Como decíamos recién, un verdadero crisol de pueblos y culturas. En las casas de bailes comenzaron a juntarse las voces de italianos, polacos, rusos y españoles, entre otros, con los criollos. Unos y otros se mezclaron en encuentros y comenzaron a unirse en un baile, el tango. Así que una música tan argentina como el tango tiene su origen en gente de un montón de países. Así fue como se cruzaron los pasos alegres de la milonga criolla, con el ritmo del candombe y vestigios de ritmos traídos de otras tierras, la cadencia del tango andaluz, la habanera cubana o de la polca. Era alegre o sentimental y triste o picaresco. En un principio era común ver que los bailaran los hombres entre ellos como una provocación a las imposiciones de la alta sociedad. El bandoneón se convirtió de a poco en un referente del tango. ¿Y dónde se lo bailaba? El ritmo del 2x4 comenzó a bailarse en los conventillos del barrio de La Boca y a orillas del arroyo Maldonado. Su alcance se extendió cada vez más entre los argentinos, primero en el centro de la ciudad, después en los teatros para emoción de los espectadores y luego en clubes y academias. Luego nació y se popularizó el tango cantado, cuyo mayor exponente fue Carlos Gardel. Desde chica mi padre siempre me ponía a escuchar tangos, Gardel, Piazzolla. Obviamente me di cuenta que si ese tango pertenece y de hecho nace de los inmigrantes que vinieron, que dejaron toda una familia, que dejaron una mujer, de eso habla el tango, de haber dejado a alguien, que la chica que quedó, que las cosas que quedaron, que pertenece tanto a alguien que dejó todo del otro lado del mundo. Empecé como a darme cuenta de que me pasaba lo mismo, porque esa letra del tango me pasaba a mí por el cuerpo. Antes tocaba la batería, pero el bandoneón era el instrumento que me gustaba y el tango era la música que en realidad que me conmovía. Yo tengo una hipótesis de por qué nos conmueve el tango más que otras músicas. Y es por la cuestión que está ligada al idioma. O sea, cuando nosotros tocamos tango sentimos que estamos hablando el español que hablamos, el castellano, lo que sea que hablamos, argentino. Y en cambio cuando tocas otra música, articulás de otra manera y no es como el hablar nuestro. O sea, hay para mí una vía directa entre el hablar y el tocar cuando hacemos tango. El lunfardo, considerado como el idioma del tango argentino, se desarrolló principalmente en Buenos Aires a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y tomó palabras de las lenguas que hablaban los inmigrantes. A lo largo del siglo XX, el tango tuvo su propio desarrollo, con figuras innovadoras como la del bandoneonista Astor Piazzolla, considerado uno de los compositores más importantes del mundo. Además, sus letras melancólicas sobre nostalgias del pasado, amores perdidos y viejos barrios, así como el ritmo del 2x4, lo convirtieron en el género musical más representativo del Río de la Plata. Si bien el tango es un género que solemos asociar a la gente adulta, cada vez más las bandas jóvenes se apropian de él y lo hacen propio, al punto que algunos tangos se enarbolan como banderas de la identidad argentina. El tango es herencia, está en el ADN de nuestra cultura.
El tango Nada fue escrito por el uruguayo Horacio Basterra y el rosarino José Dames en la música. Grabado por primera vez en 1944, habla de un hombre que cuenta en primera persona el regreso a la casa de su primera novia, que también es el regreso a su viejo barrio. Es un hombre vencido y agobiado por la pena y los fracasos. Dice: nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Nada fue interpretado por figuras tan populares como Roberto Goyeneche, Caetano Veloso, Adriana Varela, Mercedes Sosa y Julio Sosa, entre muchos otros. Hoy la vamos a ver interpretada por La Máquina Invisible, una banda de 5 jóvenes rosarinos que componen y tocan tango, acompañados en este caso por la cantante Gisela Estival. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. Silvina Inocencia Ocampo Aguirre nació en Buenos Aires el 28 de julio de 1903. Por intermedio de Jorge Luis Borges, a quien la unió una gran amistad, conoció al escritor Adolfo Bioy Casares, con quien contrajo matrimonio en 1940. Durante toda su vida, Silvina Ocampo vivió y escribió a la sombra de las 3 grandes figuras que la rodearon: su marido, Adolfo Bioy Casares, su amigo, Jorge Luis Borges, y su hermana Victoria. Sin embargo, en los últimos años, la crítica literaria comenzó a echar luz sobre esa penumbra y la reivindicó como una de las mejores escritoras argentinas. Con el tiempo, Silvina Ocampo fue reconocida por su imaginación y su aguda atención por las inflexiones del lenguaje. La Casa de Azúcar, es el cuento que vamos a compartir hoy, fue escrito en 1959. Es un cuento que plantea el condicionamiento de la personalidad desde un punto de vista fantástico. La propuesta parte de una premisa inquietante. ¿Puede una casa robarte la identidad? ¿Los antiguos inquilinos continúan viviendo a través de ti? Las supersticiones no dejaban vivir a Cristina. Una moneda con la efigie borrada, una mancha de tinta, la luna vista a través de 2 vidrios, las iniciales de su nombre grabadas por azar sobre el tronco de un cedro la enloquecían de temor.
Cuando nos conocimos, llevaba puesto un vestido verde, que siguió usando hasta que se rompió, pues me dijo que le traía suerte y que en cuanto se ponía otro, azul, que le sentaba mejor, no nos veíamos. Traté de combatir estas manías absurdas. Le hice notar que tenía un espejo roto en su cuarto y que por más que yo le insistiera en la conveniencia de tirar los espejos rotos al agua en una noche de luna para quitarse la mala suerte, lo guardaba. Que jamás temió que la luz de la casa bruscamente se apagara y a pesar de que fuera un anuncio seguro de muerte, encendía con tranquilidad cualquier número de velas. Que siempre dejaba sobre la cama el sombrero, error en que nadie incurría. Sus temores eran personales. Se infligía verdaderas privaciones. Por ejemplo, no podía comprar frutillas en el mes de diciembre, ni oír determinadas músicas, ni adornar la casa con peces rojos que tanto le gustaban. Había ciertas calles que no podíamos cruzar, ciertas personas, ciertos cinematógrafos que no podíamos frecuentar. Al principio de nuestra relación, estas supersticiones me parecieron encantadoras, pero después empezaron a fastidiarme y a preocuparme seriamente. Cuando nos comprometimos, tuvimos que buscar un departamento nuevo, pues según creencias, el destino de los ocupantes anteriores influiría sobre su vida. En ningún momento mencionaba la mía, como si el peligro la amenazara solo a ella y nuestras vidas no estuvieran unidas por el amor. Recorrimos todos los barrios de la ciudad. Llegamos a los suburbios más alejados en busca de un departamento que nadie hubiera habitado. Todos estaban alquilados o vendidos. Por fin encontré una casita en la calle Montes de Oca, que parecía de azúcar. Su blancura brillaba con extraordinaria luminosidad. Tenía teléfono y en el frente un diminuto jardín. Pensé que esa casa era recién construida, pero me enteré de que en 1930 la había ocupado una familia y que después, para alquilarla, el propietario le había hecho algunos arreglos. Tuve que hacer creer a Cristina que nadie había vivido en la casa y que era el lugar ideal, la casa de nuestros sueños. Cuando Cristina la vio, exclamó: ¡qué diferente los departamentos que hemos visto! Aquí se respira olor a limpio. Nadie podrá influir en nuestras vidas y ensuciarlas con pensamientos que envician el aire. En pocos días nos casamos y nos instalamos allí. Mis suegros nos regalaron los muebles del dormitorio y mis padres los del comedor. El resto de la casa lo amueblaríamos de a poco. Yo temía que por los vecinos Cristina se enterara de mi mentira, pero felizmente hacía sus compras fuera del barrio y jamás conversaba con ellos. Éramos felices, tan felices que a veces me daba miedo. Parecía que la tranquilidad nunca se rompería en aquella casa de azúcar hasta que un llamado telefónico destruyó mi ilusión. Felizmente, Cristina no atendió aquella vez el teléfono, pero quizás lo atendiera en una oportunidad análoga. Pero no, en realidad Cristina tampoco se entera por el teléfono, aunque comienzan a suceder situaciones a lo largo de la historia que dan indicios de que antes había sido habitada esa casa. Por ejemplo, una tarde aparece un perro que se acomoda tranquilamente como si fuese su casa. La llaman Violeta, a pesar de que ella lo niega. Le reclaman que deje de ver a un tal Daniel, también a pesar de negarlo. Comienza a cantar descubriendo una nueva voz y comienza a comportarse de manera extraña según el marido, quien entonces empieza a observarla con mayor atención al punto de espiarla. Estos indicios lo llevan a él a averiguar detalles de la vida de esta tal Violeta, la supuesta inquilina anterior. Y así nos sigue contando la historia. De tanto averiguar detalles de la vida de Violeta, confieso que desatendía a Cristina. Fui al sanatorio frenopático que quedaba en Flores. Ahí pregunté por Violeta y me dieron la dirección de Arsenia López, su profesora de canto. Tuve que tomar el tren en Retiro para que me llevara a Olivos. Durante el trayecto, una tierrita me entró en un ojo, de modo que en el momento de llegar a la casa de Arsenia López se me caían las lágrimas como si estuviese llorando. Desde la puerta de calle oí voces de mujeres que hacían gárgaras con las escalas, acompañadas de un piano que parecía más bien un organillo. Alta, delgada, aterradora, apareció en el fondo de un corredor Arsenia López, con un lápiz en la mano. Le dije tímidamente que venía a buscar noticias de Violeta. ¿Usted es el marido? No, soy un pariente, le respondí secándome los ojos con un pañuelo. Usted será uno de sus innumerables admiradores, me dijo entornando los ojos y tomándome la mano. Vendrá para saber lo que todos quieren saber. ¿Cómo fueron los últimos días de Violeta? ¿Cómo fueron los últimos días de Violeta? Siéntese.
No hay que imaginar que una persona muerta forzosamente haya sido pura, fiel, buena. Quiero consolarme, le dije. Ella, oprimiendo mi mano con su mano húmeda, contestó: sí, quiero consolarlo. Violeta era no solo mi discípula, sino mi íntima amiga. Si se disgustó conmigo fue tal vez porque me hizo demasiadas confidencias y porque ya no podía engañarme. Los últimos días que la vi, se lamentó amargamente de su suerte. Murió de envidia. Repetía sin cesar: alguien me ha robado la vida, pero lo pagará muy caro. No tendré mi vestido de terciopelo, ella lo tendrá. Bruto será de ella. Los hombres no se disfrazarán de mujer para entrar en mi casa, sino en la de ella. Perderé la voz que transmitiré a esa otra garganta indigna. No nos abrazaremos con Daniel en el puente de Constitución, ilusionados con un amor imposible, inclinados como antaño sobre la baranda de hierro, viendo los trenes alejarse. Arsenia López me miró en los ojos y me dijo: no se aflija. Encontrará muchas mujeres más leales. Ya sabemos que era hermosa. ¿Pero acaso la hermosura es lo único bueno que hay en el mundo? Mudo, horrorizado, me alejé de aquella casa, sin revelar mi nombre a Arsenia López, que al despedirse de mí intentó abrazarme para demostrar su simpatía. Desde ese día Cristina se transformó para mí, al menos, en Violeta. Traté de seguirla a todas horas para descubrirla en los brazos de sus amantes. Me alejé tanto de ella que la vi como una extraña. Una noche de invierno huyó. La busqué hasta el alba. Ya no sé quién fue víctima de quién, en esa casa de azúcar que ahora está deshabitada. Esto fue un fragmento de La Casa de Azúcar de Silvina Ocampo. En 1949 tuvo lugar en nuestro país la reforma constitucional impulsada por el peronismo. La reforma incorporaba los derechos sociales y de los trabajadores como derechos constitucionales. También permitía la reelección presidencial indefinida. Se acercaban las elecciones de 1951, la figura de Eva Perón aparecía como posible candidata a vicepresidenta. ¿Qué ocurrió en la segunda presidencia de Perón? ¿Fueron muy diferentes sus presidencias? ¿Qué continuidades pueden analizarse en sus políticas? ¿Qué aspectos de la política económica se mantuvieron? ¿Cómo influía en la realidad social la figura de Eva? El 22 de agosto de 1951, la Confederación General del Trabajo, CGT, ubicó un escenario frente al Ministerio de Obras Públicas para recibir a la oradora más esperada de la jornada, Eva Perón, esposa del presidente. Más de 1 millón de trabajadores se movilizaron hacia la avenida 9 de Julio, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para escucharla decir si aceptaría la candidatura a la vicepresidencia de la Nación para las elecciones de noviembre de ese año. La expectativa se incrementaba entre rumores de un levantamiento militar. ¿Ustedes creen que si el puesto de vicepresidenta fuera una carga y yo fuera una solución, no hubiera ya contestado que sí? Es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor, y yo quiero aspiro nada más que al honor del cariño de los gerentes de mi patria. 9 días después, Eva Perón renunció a la candidatura a la vicepresidencia por cadena nacional. Eva Perón nació el 7 de mayo de 1919 en la localidad de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. Sus padres fueron la costurera Juana Ibarguren y el hacendado Juan Duarte. A los 15 años, siguiendo su vocación de actriz, Eva decidió ir a vivir a Buenos Aires. A principios de los 40 ya era una actriz en ascenso. En 1944, un terremoto destruyó la ciudad de San Juan, matando a 7.000 personas. Durante una campaña solidaria en la que participó para ayudar a las víctimas del terremoto, conoció al coronel Juan Domingo Perón. Desde ese momento no se separarían. Se casaron el 22 de octubre de 1945. En 1947 fue cuando se sancionó la ley del voto femenino. La popularidad de Eva entre los trabajadores crecía desde su actividad en la Secretaría de Previsión y la fundación que llevaba su nombre. En 1949 surgió la necesidad de legitimar jurídicamente la nueva etapa de la Argentina con una reforma constitucional.
Después de fuertes debates con la oposición, se sancionó hacia fin de año con la incorporación de los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. También se habilitó la reelección presidencial y se incorporaron las nociones de soberanía política, independencia económica y justicia social. Qué novedoso todo eso para el país en el momento. Eva Perón finalmente renunció a la candidatura por razones de salud, tenía cáncer de útero y por la oposición de la cúpula militar. El 11 de noviembre de 1951 se impuso en las elecciones la fórmula Perón-Quijano. La segunda presidencia de Perón se inició con una economía que avanzaba más lentamente que en el periodo anterior. En principio uno podría encontrar que los grandes alcances que tiene es que el peronismo, estos dos gobiernos peronistas, significan la expresión más cabal del proyecto reformista en Argentina, de desarrollo de la industria nacional, del crecimiento del mercado interno, de las limitaciones al capital extranjero y también en cierto grado y medida a los grandes propietarios de tierras que habían sido los dueños históricos de la Argentina. Al mismo tiempo también existieron limitaciones porque se nacionalizaron algunas empresas, pero otras empresas de capital extranjero se mantuvieron en pie, no se desarrolló de fondo la industria pesada, se limitó el peso de los grandes terratenientes, pero no se les quitó masivamente la tierra, que en muchos casos se había apropiado sin gastar un solo peso, o sea, por contactos políticos, y eso permitió mantener en pie a los sectores que después van a darle el golpe a Perón en 1955. Al mismo tiempo, Perón, si bien generó muchas políticas en función del bienestar de la gran mayoría de la población y particularmente los trabajadores y las trabajadoras, también limitó libertades y reprimió a otros sectores populares que no estaban tan afines con el gobierno, o no eran tan afines con el gobierno, o no estaban dispuestos a las primeras negociaciones. Por lo tanto, bueno, tuvo alcances muy importantes, pero también estos límites terminaron generando el final de la experiencia a través de un golpe de Estado. El 11 de junio de 1955, la oposición a Perón marchó en una procesión de Corpus Christi hacia la Catedral de Buenos Aires, en el centro de la ciudad, en lo que terminó siendo una masiva manifestación en contra del gobierno. El 16 de junio, a las 12:40 del mediodía, 30 aviones de la Marina de Guerra, con la inscripción Cristo vence, bombardearon la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, con la intención de matar a Juan Domingo Perón. Pero las bombas cayeron sobre los ciudadanos que estaban en la zona. Perón fue protegido y ordenó sofocar la rebelión. La situación se pudo controlar, pero dejó un saldo de 300 muertos y numerosos heridos. Luego, grupos de militantes peronistas prendieron fuego a edificios religiosos de la zona. Perón intentó pacificar los ánimos, pero ya era tarde. El 16 de septiembre, el general Eduardo Lonardi lideró un alzamiento militar. Después de combatir durante 4 días, los golpistas derrocaron a Perón, que debió marcharse hacia el exilio. Vamos a este momento importante para que nos cuenten lo que piensan sobre lo que fuimos compartiendo en el encuentro de hoy. ¿Qué es el tango para los argentinos? El tango para los argentinos es como una cultura muy importante, más allá de la danza y el baile. Es una danza y una música que representa más el amor entre la mujer y el hombre en la música y el baile. Por lo que yo sé, el tango es una tradición de acá de Argentina y nada, solo sé que es una tradición, que es muy común verlo en fiestas, cumpleaños. El tango para los argentinos es el baile y la música que representa la historia de nuestro país y la cultura. ¿Qué representa para vos Eva Perón? ¿Qué conocés de ella? Eva Perón para mí representa no me representa a mí nada más, es la figura más importante del peronismo junto a su marido. Y ella fue una de las mujeres más importantes de la historia argentina y en general porque legalizó básicamente el voto para la mujer. Sé que Eva Perón apoyó y peleó por los derechos de las mujeres y de los niños y también apoyó mucho a los obreros por lo que le estaba pasando de que no era justo algo para los obreros.
que fue una mujer luchadora por los derechos de la mujer y que fue un líder político que luchó por los más desfavorecidos y que consiguió el voto femenino. ¿Qué invento crees que superó al de la televisión y por qué? Para mí la realidad virtual, porque te aporta a estar en el mundo donde básicamente la televisión está ocurriendo o así. A ver, hay muchas cosas que vos decís que me parece mejor la Play 4 o la Play 5 que la televisión, o me parece mejor la PC, pero en realidad todo viene de la televisión. La computadora viene de la televisión, las Play sin la televisión no existiría. También es por la pantalla que se usa la Play, pero sin la televisión no existirían tampoco las pantallas, así que también tiene que ver con eso. Así que para mí no sé muy bien qué hay mejor que una televisión. Tipo de inventos, no sé qué mejor. Y el invento que superó la televisión fue el celular y el internet, porque es el modo de información y de comunicación y navegar más rápido. Hoy conocimos una parte fundamental de la historia argentina del siglo XX. Las condiciones sociales que llevaron a Juan Domingo Perón a ser presidente de la República en 3 ocasiones y convertirse en una de las principales figuras políticas de su tiempo. Vimos cómo fue su relación con el movimiento obrero y cuáles fueron los derechos adquiridos por los trabajadores. Además, recorrimos la historia de uno de los grandes inventos del siglo XX, la televisión. Conocimos sus inicios, los avances tecnológicos hasta la llegada del aparato a todos los hogares y qué cambios se produjeron en la era del Internet. También hablamos sobre el tango, un ritmo musical que surgió con la llegada de numerosos inmigrantes a nuestro país, en su encuentro con los criollos que lo habitaban. Vimos cómo fue evolucionando hasta llegar a convertirse en el género musical más representativo de la zona del Río de la Plata. Los chicos y chicas de diferentes lugares de Argentina nos contaron qué imaginan sobre los distintos aspectos del siglo XX que abordamos, como la figura de Eva Perón, el tango o hasta la televisión. Hoy aprendimos algo importante. Todas y todos podemos acceder a derechos sociales y los derechos constitucionales de los trabajadores y trabajadoras. También debemos reconocer la importancia del voto femenino como el momento en el que se produjo la integración de las mujeres al ámbito de la política. Este tipo de preguntas son las preguntas que nos llevan a nuevas preguntas. Preguntas como, ¿el siglo XX es un mundo para todos y todas?